¿Sabías que, aunque el croissant es emblemático de Francia, no es originario de allí? De hecho, su origen se remonta a Viena, en Austria, ya que el precursor del croissant es el Kipferl, un pan en forma de media luna que data del siglo XIII. Y es más, los croissants no llegaron a Francia sino hasta el siglo XIX, cuando fueron introducidos al país por un panadero austríaco llamado August Sank. Vaya decepción. La leyenda cuenta que la forma del pan fue inspirada en la bandera otomana, celebrando la victoria de los vieneses sobre el Imperio Otomano en el sitio de Viena en 1683. El croissant, tal como lo conocemos hoy, llegó a Francia en el siglo XIX gracias a August Sank, un panadero vienés que abrió un negocio en París en 1839. Sank introdujo el Kipferl en la capital francesa, donde los panaderos locales lo adaptaron, perfeccionando la receta para hacerlo más ligero y hojaldrado, utilizando técnicas de pastelería francesa. El croissant se convirtió en un símbolo de lujo en la Francia del siglo XIX, reservado inicialmente para la élite y consumido en ocasiones especiales. Con el tiempo, se popularizó y pasó a formar parte del desayuno francés cotidiano. Hoy, el croissant es un ícono de la gastronomía francesa, con muchas variantes alrededor del mundo, desde el clásico croissant de mantequilla hasta versiones rellenas de chocolate, almendra y muchísimas más. El croissant, uno de los emblemas más reconocibles de la panadería francesa, es mucho más que un simple pan en forma de media luna. Su producción es un arte que combina precisión, paciencia y una comprensión profunda de las técnicas de masa y laminado. El proceso de producción de un croissant comienza con la colección de ingredientes de alta calidad. Los croissants clásicos requieren pocos ingredientes: harina, agua, levadura, azúcar, sal y mantequilla. Sin embargo, cada uno de estos ingredientes juega un papel crucial en la creación del producto final. La harina utilizada para los croissants es generalmente una harina de trigo de fuerza media, con un contenido de gluten adecuado para soportar el proceso de laminado sin volverse demasiado densa. El equilibrio en el contenido de proteínas es esencial para lograr la textura aireada y la estructura hojaldrada características del croissant. La levadura, ya sea fresca o seca, es responsable de la fermentación de la masa, lo que contribuye al volumen y la textura del croissant. Es crucial controlar la cantidad de levadura para evitar una fermentación excesiva que podría afectar negativamente la textura. La mantequilla es quizás el ingrediente más importante en el proceso de producción del croissant. No solo añade un sabor rico y cremoso, sino que es fundamental en el proceso de laminado, creando las capas características del croissant. La calidad de la mantequilla utilizada, generalmente con un contenido graso del 82%, es crucial para el éxito del laminado. Por su parte, el azúcar y la sal se añaden para mejorar el sabor de la masa. La cantidad de azúcar suele ser mínima, ya que el croissant no es un producto excesivamente dulce. Una vez seleccionados los ingredientes, el primer paso en la producción del croissant es la preparación de la masa base. Este proceso involucra la mezcla de la harina, agua, levadura, azúcar y sal. En esta etapa, los ingredientes secos se mezclan primero, seguidos de la adición de agua fría para formar una masa homogénea. Es importante no sobremezclar la masa para evitar desarrollar demasiado gluten, lo que podría hacer que el croissant sea más denso y menos aireado. Después de mezclar, la masa se amasa suavemente para desarrollar una estructura uniforme. El objetivo es crear una masa suave y elástica que pueda soportar el proceso de laminado. Una vez amasada, la mezcla se deja reposar en un lugar fresco para una primera fermentación corta, generalmente de 1 a 2 horas. Durante este tiempo, la levadura comienza a actuar, produciendo dióxido de carbono y permitiendo que la masa suba ligeramente. Esta fermentación inicial es crucial para desarrollar el sabor y la estructura interna del croissant. El laminado es el proceso más distintivo y complejo en la producción de croissants, y es lo que le da al croissant su textura hojaldrada única. Este proceso implica incorporar mantequilla en la masa, y luego plegar la masa repetidamente para crear múltiples capas. La mantequilla, que debe estar fría pero flexible, se coloca en el centro de la masa, que se ha extendido en un rectángulo. La masa se pliega sobre la mantequilla para envolverla completamente. Y así, la masa con mantequilla se extiende nuevamente en un rectángulo largo y luego se pliega en tercios, como si se doblara una carta. En castellano, denominamos este proceso como vuelta, y es el mismo que crea las primeras capas de masa y mantequilla. Después de cada vuelta, la masa debe reposar en el refrigerador durante al menos 20 o 30 minutos. Esto permite que la mantequilla se reafirme y evita a su vez que se mezcle con la masa, lo cual es crucial para mantener las capas separadas. El proceso de laminado se repite generalmente 3 veces.
resultando en una masa con 27 capas de masa y mantequilla. Este número de capas es esencial para crear el croissant elástico, que debe tener una textura ligera y hojaldreada. Después de completar el laminado, la masa se extiende en un rectángulo grande y se corta en triángulos, que luego se enrollan para formar los croissants. Este proceso, aunque parece simple, requiere precisión y consistencia. Luego, la masa laminada se extiende hasta un grosor de aproximadamente 3 a 5 milímetros. Después de eso, se corta en tiras largas que se dividen en triángulos. El tamaño y la forma de los triángulos son importantes para asegurar que los croissants tengan un tamaño y forma uniformes. Cada triángulo de masa se enrolla, comenzando desde la base más ancha hacia la punta, formando el clásico croissant en forma de media luna. La tensión en la masa durante el enrollado debe ser uniforme para evitar que el croissant se desenrolle durante el horneado. Una vez formados, los croissants se colocan en bandejas de horneado y se dejan fermentar por segunda vez en un ambiente cálido y húmedo, generalmente durante 1 a 2 horas. Esta fermentación permite que los croissants aumenten su tamaño y desarrollen una estructura interna más aireada. El horneado es la etapa final en la producción de croissants y es donde se desarrollan las texturas finales del producto, así como también el dorado y la estructura interna. Los croissants se hornean en un horno precalentado a una temperatura de entre 190 y 200 grados Celsius, que es lo mismo a 375 o 400 grados Fahrenheit. El tiempo de horneado suele ser de 15 a 20 minutos, dependiendo del tamaño del croissant. Es crucial que el horno esté a la temperatura adecuada antes de introducir los croissants, ya que una temperatura demasiado baja podría resultar en un croissant poco cocido, mientras que una temperatura demasiado alta podría quemar las capas externas sin cocer adecuadamente el interior. Durante el horneado, los azúcares y proteínas en la masa se caramelizan, dando al croissant un color dorado característico. Además, la mantequilla en las capas se derrite y se evapora parcialmente, creando el espacio entre las capas que da lugar a la textura hojaldrada. Un croissant bien horneado debe tener una corteza exterior crujiente y un interior suave y aireado con alvéolos uniformemente distribuidos. La estructura interna es un indicador clave de la calidad del laminado y la fermentación. Después de horneados, los croissants deben enfriarse antes de ser consumidos, aunque se pueden almacenar por un corto periodo. Los croissants son mejor cuando se consumen frescos, ya que la textura y el sabor pueden deteriorarse rápidamente. Si no se consumen inmediatamente, los croissants pueden almacenarse a temperatura ambiente en un recipiente hermético durante 1 día o incluso 2. Para una conservación más prolongada, se pueden congelar antes o después del horneado. Los croissants congelados pueden recalentarse en un horno a baja temperatura, con tal de restaurar algo de su frescura original. Aunque el croissant clásico de mantequilla sigue siendo el más popular, la producción de croissants ha visto numerosas innovaciones y variaciones a lo largo del tiempo. Una de las variaciones más comunes es el croissant relleno, con opciones como chocolate, almendra o jamón y queso. Estos rellenos se incorporan durante el proceso de formado, antes de la segunda fermentación. Con la creciente demanda de productos más saludables o aptos para dietas especiales, algunos panaderos han experimentado con croissants integrales o veganos, utilizando harinas alternativas y margarinas vegetales en lugar de mantequilla. En los últimos años, han surgido croissants en una variedad de colores y sabores, desde matcha hasta tinta de calamar, ofreciendo una experiencia visual y gustativa diferente, pero manteniendo la técnica de laminado tradicional. La producción de croissants es un proceso complejo y delicado que requiere no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión de los ingredientes y las reacciones químicas que ocurren durante cada etapa del proceso. Si te gustó el video, déjanos un comentario. Cuéntanos sobre qué quieres aprender en la próxima oportunidad.